Buenas noches, un vinites. Arrancamos el programa este jueves 25 de junio con varias novedades localmente. Sí, tenemos que comunicar lamentablemente, bueno, ya es público conocimiento, que tuvimos el primer caso de coronavirus en Suipacha, así que los 90 y pico días de invicto se rompieron. Una noticia, no sé cómo le habrán pegado los oyentes de un vinite, pero no sé, en lo personal, será porque jueves de terapia, la verdad que no sé, pero en lo personal ya hoy era desolación. O sea, no sé si me logran entender, pero era abrir la ventana y decir, está el virus acá. Antes no estaba, era re fácil hablar de coronavirus. Ahora está acá. Se hace cercana la amenaza. Hablar. Desde el vamos, además, no sé, saber que el vecino, no sé, el compañero, tu amigo, familiar, quien fuera, hoy, por las cercanías, es propenso de contagiarse y, bueno, de pasar un momento por la enfermedad. Esperemos que, obviamente, un abrazo a quienes... Sí, a la familia que está pasando este momento y que imagino que se magnifica más aún al ser el primero, ¿no? Claro. Están todas las miradas ahí sobre esas personas. Uh-huh. Esperemos que no sea algo habitual, pero seguramente si aparecen nuevos casos ya no generará el mismo impacto o la misma cuestión de querer saber quién es y claro, dónde vive y quién estuvo. En algún punto, digamos, me imagino, por ejemplo, en Capital Federal, donde hay tanta población, o en el conurbano, donde la población es tan grande y los casos son tantos, sí, son todos que anónimos. Eso ni sucede, digamos. Pero bueno, un abrazo grande y esperemos que se recuperen pronto. La ciudad vecina de Mercedes. Y en la ciudad vecina de Mercedes ayer se confirmaron 5 casos de contagio de COVID a las personas cercanas que están en aislamiento en este momento obligatorio. Les harán hisopados en los próximos días. De hecho, hoy se realizaban hisopados a algunos de ellos por presentar síntomas. Y por ejemplo, en la ciudad de Luján, ayer también se dieron a conocer 20 casos de contagio. Es decir, que ya estamos en una región, más allá de cada una de las localidades, podríamos decir que estamos en una región donde hay circulación comunitaria, aunque no lo quieran decir. Sin ir más lejos, Chivilcoy también tiene ya varios casos de contagio en los últimos días. Y volvió a la fase anterior de la cuarentena. Aquí por lo pronto no. En la conferencia de prensa que dieron las autoridades ayer no anunciaron nada con respecto a modificar la fase o tomar algún recaudo nuevo. Uh-huh. Sí, llamaron a extremar los cuidados del distanciamiento social, de lavarse las manos, de salir lo menos posible, pero no dijeron nada sobre las aperturas que se habían hecho. Y también hubo algunas repercusiones, digamos, la actitud de la gente sobre los contagios o las posibilidades de que se traiga pacientes de otros lados porque acá no hay casos y hay disponibilidad de camas. En eso hubo como varios comentarios en las redes sociales. Sí, todo arranca con la famosa fake news, digamos, que se empezó a correr por WhatsApp, de que la Municipalidad de Suipacha había firmado un convenio con la provincia de Buenos Aires, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para el traslado de pacientes en caso de que el conurbano llegue a lo tan temido que es el colapso del sistema sanitario. Un conurbano que ya tiene el 60% de sus camas de terapia intensiva ocupadas. Sí. El intendente o la municipalidad largó un comunicado desmintiendo esto y diciendo que no iban a firmar ningún tipo de convenio, ¿no? No habían adherido a ese convenio. Igualmente después la provincia desmintió que estuvieran planeando eso, que existiera la propuesta de este convenio, así que no sé realmente ahí quién tendrá la verdad. Lo que sí me llamó la atención
No así la actitud del gobierno local, porque bueno, es coherente con el espacio político que representa. Lo analizaríamos si fuera al revés. Es la gente de Suipacha. Igualmente quiero decir que cuando hablo de la gente de Suipacha estamos hablando de 80, 100 personas que comentaron en el comunicado de la municipalidad, en una población de 15.000 habitantes. Vamos a ser positivos y tener esperanzas de que la inmensa mayoría de la gente de Suipacha no tiene ese nivel de egoísmo que se vio por lo menos en las redes sociales, festejando y arengando a que el hospital de Suipacha no esté disponible para ninguna persona que no sea de Suipacha. Cosa muy extraña, ya que Suipacha ha hecho de los traslados en salud una política pública, con este gobierno y con el anterior. Ante las limitaciones del hospital local y sobre todo después que cerró la clínica privada, donde quedó sobrecargado el hospital, digamos, tenemos el mismo hospital de hace 20 años, con la duplicación de la población y con un centro de salud menos. Que ante eso, siempre que nos tenemos que ir a otro lado, los suipacheros, cuando tenemos algo un poco más grave que un resfrío, ahora, cuando nos toca poner un poquito el hombro, que más allá de que se haya desmentido, ¿no? Si fuera verdad o no fuera verdad, pero me pareció interesante esta actitud, ¿no? Que cuando nos toca poner el hombro, decimos que no. Cuando todo el resto de las ciudades vecinas, y no tan vecinas como en el caso de Luján o en Capital Federal, siempre nos reciben ante las dificultades que tengamos los suipacheros. Creo que es probable que esas respuestas que hemos leído, que hemos conocido, tengan que ver con una respuesta frente al miedo, ¿no? De repente recordaba que cada vez que era chica y tenía miedo, y seguramente los que estén escuchando, si tienen hijos o recuerdan algo de su propia infancia, cada vez que hemos tenido miedo nos hemos encerrado. Te metes abajo de la cama, sí, el otro se transforma en un enemigo o una amenaza, ¿no? Te tapas. Bueno, pues quizás sea respuesta a ese miedo que es más que, digamos, más que claro y más que probable que se nos presente. Yo decía hace un ratito, miro por la ventana y digo, está acá, está bien miedo, que se genera en una situación de aislamiento, una situación de pandemia donde aunque no querramos todo el tiempo recordarlo, creo que somos conscientes todos de que llegado el caso puede estar en riesgo la salud nuestra y de cualquier conocido, amigo, familiar, vecino. Entonces probablemente esa respuesta en tal caso, más que egoísmo, sea una respuesta típica y característica de personas que tienen miedo, ¿no? Sí, igual hubo algunas voces dentro del muro donde se hizo la comunicación que advertieron un poco lo mismo, ¿no? De lo que estamos diciendo nosotros, que Suipacha siempre necesitó o directamente depende sí o sí de la salud de los sistemas de salud de otras ciudades, y ante esta situación aparece esta respuesta negativa, ¿no? Pero bueno, insisto que bueno, eran 80 personas, 100 personas las que habían comentado y tal vez no representen a la población de Suipacha, sino que sea, también podemos hablar de alguna cuestión media de público cautivo, tal vez quien sigue la municipalidad sea alguien que no comulgue políticamente, entonces no opina, no le llega la información para poder hacer algún tipo de posicionamiento en esas circunstancias. Pero bueno, es interesante charlarlo y ponerlo en palabras y preguntar, bueno, ¿por qué no? Digamos, ¿por qué no recibir pacientes que requieran de nuestra atención? Quizás para descubrir entre todos bueno, lo sensibles que somos ante el miedo y ante una situación atípica, y que entre todos podamos darnos un tanto de fortaleza, seguridad y como espacio, como localidad, brindar ayuda
o un otro que por vivir en otro lado no deja de ser un vecino también, un compañero, que por las circunstancias de la vida vive en otro lugar, pero que puede requerir nuestra asistencia, y me parece que también podría eso configurarse incluso hasta en un orgullo del pueblo de Suipacha, que tiene la posibilidad de brindar ayuda a otros. Sí, y que no estamos exentos de seguir necesitando ayuda, porque son muy pocas las camas de terapia intensiva y los respiradores que hay en Suipacha. Pre-pandemia eran 2 los respiradores, creo que se actualizó el stock con algunas donaciones, creo que lo hemos comentado, pero no es que tenemos terapia intensiva en Suipacha para tirar para arriba. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que también desnuda esto es el daño que se hizo en la salud pública. Muchas veces le hemos hablado desde la educación, pero en la salud pública lo mismo, con las descentralizaciones que se hicieron en la década del 90. Porque si hubiera un sistema de salud centralizado, ya sea provincial o nacional, no habría ni siquiera que preguntarle a nadie sobre esto, porque es un recurso general y de acuerdo a las necesidades se va derivando desde la centralidad. Pero bueno, como esto es un sistema descentralizado y el hospital es meramente responsabilidad del municipio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no puede disponer de ese medio, salvo a través de algún convenio o algún tipo de acuerdo con el gobierno local. Otro buen punto para pensar las consecuencias de las... A veces parece como siempre con lo mismo, ¿no? Pero la verdad que no deja de ser cierto cómo refleja las consecuencias de las políticas neoliberales que nuestro país ha sufrido y sigue sufriendo, ¿no? Sí, de hecho hoy tenemos una nota sobre YPF para comentar, que es un problema derivado de la década del 90 también. Exacto. Bueno, pero vamos a intentar arrancar el programa un poco más arriba. Tengo una noticia que muy interesante. Descubrieron el huevo más grande. Suena extraño el título. Sí, pero descubrieron el huevo más grande. Actual. El huevo más grande de dinosaurio. Sebastián, ¿qué estabas pensando? No sé, un huevo de gallina, de avestruz, no sé. No, el de avestruz creo que es el más grande hoy en día. El huevo más grande de la era de los dinosaurios, que sería de un reptil marino que vivió hace más de 66 millones de años y lo descubrieron en la Antártida. Se trata de un equipo... ¿Dónde está el portal interdimensional? Me muero, que también hay que preguntárselo a Maya. Tuvo muchas repercusiones el último programa que tuvimos con Aníbal Amaya. Impecable, realmente. Bueno, este descubrimiento parte de un grupo de investigadores chilenos que en la Antártida descubre el huevo más grande en la era de los dinosaurios, que tiene casi 30 centímetros y pesa 6,5 kilos, lo cual realmente es un descubrimiento por las características del huevo. Y con ese dato, lo que los científicos logran comprender es un poco más la forma de reproducción de los grandes reptiles marinos en la era mesozoica o de los dinosaurios. Y la sorpresa en el tamaño y en el peso que tiene el huevo es en las características. Le llamó mucho la atención que en realidad es un huevo de cáscara blanda, muy delgada, y que probablemente ya se puede descubrir, se puede concluir, mejor dicho, que la madre midió entre unos 7 y unos 17 metros, pero la característica del huevo es lo que llama la atención. Primero, cómo se logró conservar, ¿no? Un huevo de cáscara delgada y blanda, cómo se logró conservar prácticamente entero, y las dimensiones que hacen al peso de este huevo descubierto. Son comparables a la masa del gran huevo del ave elefante que se descubrió en Madagascar, y también de huevos de dinosaurios no aviares. Así que esto fue en la isla, exactamente cercano a la isla Marambio. Bueno, me hace acordar a uno de las profesiones que pensaba cuando era chico, que era ser paleontólogo. Después me corrí un poquito más adelante en el tiempo y fui profesor de historia. Es una linda...
me parece que es un recorrido como típico, ¿no? Que en la escuela a uno le emociona, le interesa bastante estos temas. Los chicos se suelen enganchar mucho con sí. los dinosaurios. Exactamente. Así que bueno, un lindo descubrimiento y que le da muchas pistas al mundo científico respecto de cómo eran las características de estos dinosaurios, y también que les da la posibilidad en la zona de empezar a explorar, porque podría ser que se puedan encontrar otros restos fósiles como el que se acaba de encontrar. Bueno, siempre la ciencia en un minuto. Nos vamos a ir a una pausa. Hoy es un programa un tanto científico porque vamos a tener la presencia de nuestro columnista en ciencia, Lautaro Carrere. El doctor, dijo Amaya. El doctor lo bautizó Aníbal Amaya. Que le vamos a preguntar sobre algunas noticias que salieron en relación al COVID-19 y quizá le preguntemos por otras cosas. Yo creo que Lautaro se va a prestar sin lugar a dudas. Después de nuestras noticias internacionales y nacionales vamos a estar en comunicación con Lautaro. Si quieren hacer alguna pregunta en esta columna de ciencia sobre el tema, lo pueden dejar en nuestra publicación de Facebook, que nos encuentran como Eustaquio Un Vinito. También nos pueden encontrar en Instagram, Un Vinito Radio 20, o en Twitter, @Un Vinito. Y en nuestro canal de Telegram, Un Vinito. Exactamente. Exacto. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Tenemos un tema preparado. Sí, vamos a escuchar También quiero ser feliz, que es un pedido de un oyente, pero que nos pidió que no dijéramos su nombre. Anonymous. Sí, no sé si será para alguien la canción que no quiere que se difunda su nombre. Así que bueno. Para vos, que no sabemos quién sos, este tema sí, no de tenía no sabemos dedicatoria, quién. pero por algo no quería que se sepa su nombre. Regresamos de la pausa después de haber escuchado un tema muy bonito. Gracias por el pedido de nuestro oyente, porque así lo hemos conocido. De nuestro oyente. Desconozco su identidad porque no lo conocía. A mí me suena conocida, pero no sé si es parecido a algo. Obviamente no lo conocía de nombre. ¿Cómo se llama el tema? También quiero ser feliz. También quiero ser feliz. Lindo tema. Bueno, noticias internacionales en un vinito. Tenemos varios sucesos en Estados Unidos. Obviamente que todo sucede en Estados Unidos. Sí, está más que complicado Estados Unidos. Hoy tuvo casi 37.000 contagios. No baja la tasa de contagios. Ya está en 2,5 millones. Recordemos que producto de las protestas por el asesinato de George Floyd, protestas que están en contra de la actitud racista que tiene sobre todo la policía, porque es una impronta estadounidense. Habíamos comentado que en Seattle se creó una zona como autónoma, se desplazó a la policía, pero empiezan a haber ciertas crisis internas, ciertos conflictos internos en esta denominada zona autónoma de Seattle. Hacíamos la comparación con la Comuna de París de final del siglo XIX, y bueno, está teniendo más o menos en el mismo final, ¿no? Uh-huh. Que duró muy poquito, más allá de la experiencia que generó en su momento la comuna, y bueno, y el dato o el hito que marca que en Estados Unidos se genere un espacio como este, deja las claras de las falencias cuando no hay una cuestión programática, una orgánica que sustente eso. Entonces más allá del emergente espontáneo se empieza a diluir una vez que empieza a transcurrir el tiempo. Es una zona que se ha organizado en distribuir comidas, que arman movilizaciones y hay charlas públicas, hay exponentes, recitales, bueno, una organización. La cuestión es que ahí Trump
obviamente mediante Twitter, porque pareciera ser la forma de gobernar de Donald Trump, se enojó y fue duro con la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, y le dijo: escúchame, chiquita, recuperame la ciudad inmediatamente. Y ahí hubo algunos cruces políticos también entre Donald Trump y la alcaldesa de Seattle, y se empiezan a ver como, ¿no?, presiones por ver también de qué manera abordar la seguridad pública, porque se sucedieron algunos actos de delincuencia, vandalismo, qué sé yo. Sí, mataron a una persona y otro está grave. Hubo un tiroteo. Y bueno, entonces la policía ahora está haciendo una investigación, pero está haciendo también difícil a la policía porque no puede ingresar a esa zona, ¿no? Por eso obviamente están siendo cuestionados, porque después del desplazamiento de la policía lo que no pueden asegurar es la seguridad pública, ¿no? Fueron muy sinceros los que están a cargo, por lo menos los voceros, porque dijeron que ninguna revolución es perfecta, que todo tiene errores y que están dispuestos a obtener propuestas o alguna manera nueva de organizarse. Pero bueno, siguen sosteniendo que cómo se manejaba la seguridad local ya no puede seguir de la misma forma y que se necesita un nuevo sistema, ¿no? Los voluntarios publicaron una carta en donde expresan esto que vos planteabas. Dice: primero, nos gustaría reconocer que ninguna organización, protesta o revolución es perfecta. Todos debemos estar dispuestos a aprender colectivamente y reaccionar rápidamente a los errores dentro de nuestro movimiento. Sincero. Sí, pero bueno, también marca que su revolución me parece que tiene los días contados. Una de las propuestas que plantea el movimiento es intentar hacer esfuerzos enormes y muy grandes por reducir el uso de drogas y de alcohol dentro de lo que ellos llaman esa zona. Pintó la ranchada en la comuna de Seattle y se está desbordando, me parece. Más allá de lo colorido de esto, del romanticismo que uno le pueda poner, me parece mucho más interesante lo que pasó en Minnesota, donde fue el epicentro del asesinato de George Floyd, donde se logró que la policía vaya a ser reemplazada por otra cuestión, otro sistema completamente, mediante una ordenanza de la legislatura de Minnesota. Otra de las noticias que vienen desde Norteamérica es la situación de muchos estudiantes que han atravesado los estudios universitarios, que acumulan deudas millonarias. Billonarias. Recordemos que la educación superior en Estados Unidos es totalmente privada, uno tiene que pagarse su matrícula universitaria, y que muchas familias estadounidenses, para poder acceder a los estudios superiores, muchas veces solicitan préstamos bancarios, créditos. Una especie de hipoteca como para una casa, pero para su título, su carrera. De hecho, están muy acostumbrados los estadounidenses a ahorrar durante toda la vida infantil, juvenil de ese hijo para poder pagarle la universidad. Y hacen inversiones realmente muy grandes. La cuestión es que muchos de esos que ya se han recibido, incluso ejercen, todavía sostienen deudas millonarias o billonarias, como vos decías, con las universidades. Sí, el acumulado en el país es de 1.8 billones de dólares. Y el artículo hace la comparación con la economía española, que todo el PBI de un año de España es de 1.4 billones de dólares. Así que las deudas de los norteamericanos para poder estudiar en nivel superior es mayor que todo lo que produce España en un año. Hay 3,2 millones de estadounidenses que al menos deben $100.000 en este segundo trimestre del 2020, que representa un 33% más de deudores que los que había en el mismo periodo para el 2017. Con lo cual también deja ver dos cosas. Desde el vamos, las injusticias que genera la educación privada. Y por otro lado, la crisis económica
que Estados Unidos ya viene atravesando y que con la pandemia termina como de consolidarse esa crisis económica que perjudica enormemente a la población. Sí, mostró la fragilidad del sistema norteamericano, tanto político como económico, porque se está poniendo en juego la institucionalidad, ya lo hemos comentado también en programas anteriores. Y estas deudas vienen a sumarse a la deuda general que están teniendo las familias, y no solo en Estados Unidos, ¿no? También hemos dado cifras de Argentina. Si hay un país endeudado, también hay una sociedad endeudada. Me sorprendía que, por ejemplo, relatan como ejemplo si no recuerdo mal, un bioquímico, la profesión, de 37 años, ya egresado hace varios años, un adulto que estaba trabajando y dedicándose a su profesión, que todavía tenía una deuda millonaria con la universidad. Sí, es trabajar para pagar la deuda universitaria. Lo singular del sistema norteamericano es que el préstamo lo hacen las propias universidades. No es que vos sacas un préstamo en el banco para pagar la universidad, no. La universidad te genera el préstamo y vos le vas pagando a la universidad una vez que, incluso cuando ya te recibiste. En Argentina, la Ley de Educación Superior, menemista, plantea como posibilidad la autarquía universitaria, es decir, que las universidades se financien ellas mismas por otros medios que no sea el aporte del Estado Nacional. Una cooperadora universitaria. Obviamente es uno de los lemas de la Ley de Educación Superior que fue fuertemente criticado por todos los espacios durante los 90, aunque no se ha logrado revertir esa situación porque la Ley de Educación Superior sigue en vigencia, pero que es un reflejo de las políticas neoliberales que se implementaron, que es ir hacia la privatización de la educación, que no se ha logrado gracias a la resistencia de los colectivos docentes y de otros sectores de la sociedad, pero que en Estados Unidos sí se logró consolidar, y este es el reflejo y estas son las consecuencias, ¿no? Cuando uno dice, bueno, este espacio político tiene en su plataforma políticas neoliberales, pucha, si tenemos para aprender, ¿no? Y no volver a eso. Bueno, esto que hablamos en la introducción de la descentralización tiene que ver con el desfinanciamiento también, ¿no? Porque el menemismo le tiró por la cabeza la salud y la educación a las provincias, pero sin un solo centavo. Exactamente. Fue una gran emboscada la descentralización porque podría haber sido una herramienta progresista, porque se descentraliza el poder, siempre y cuando se descentralicen también los recursos, que es lo que no sucede con la descentralización neoliberal. No soy muy partidario del federalismo. Y otra de las cuestiones también que vienen de la política yanqui es la doctrina Monroe de Trump. La doctrina, bueno, todos más o menos algo de esto pueden conocer. La doctrina Monroe es el principio de política exterior de los Estados Unidos, que consiste en no permitir la intervención de las potencias europeas en los asuntos internos de los países del hemisferio americano, ¿no? En este caso de Estados Unidos, que fue una propuesta en su momento elaborada justamente por James Monroe, que es un expresidente norteamericano, en 1823. Sí, eso fue lo curioso, porque cuando se esboza la doctrina Monroe, es un discurso que da el presidente norteamericano, habla de América para los americanos, para que los europeos dejen de meterse en el continente, justamente cuando hacía poquito que muchos se habían independizado. Bueno, Argentina en 1816, esto es 1823, dijiste, ¿no? Sí. Bueno, la última batalla de Bolívar es en el 24, así que... Pero lo más curioso de eso es que Estados Unidos no es la potencia que es hoy en día. De hecho, había tenido un reintento de conquista de los ingleses en 1812, pero ya tenían el ego de que ellos iban a ser una gran potencia y se ponían frente al mundo, se paraban frente al mundo como grandes protectores de la libertad y la independencia de todos sus hermanos latinoamericanos. Pero Estados Unidos no era un país mucho más ordenado o mucho más desarrollado que sus vecinos de Centroamérica o Sudamérica. Y 200 años después, Estados Unidos
vuelve como a reflotar esta teoría o esta doctrina Monroe, porque lo que quiere es cercarse ante el avance de China. Sí, lo que pasa que justamente... Habíamos conversado el programa anterior una situación muy similar en Europa. Sí. Pero en Europa no por una cuestión doctrinaria. No, claro. Sino por una cuestión práctica, Sí, económica. Sí. Pero bueno, habla un poco de la... No sé si será una cuestión de crisis de identidad o de un imperio que empieza a resquebrajarse. Pero volver a un discurso o una doctrina de hace casi 200 años llama la atención. En pleno siglo XXI, y que claramente ya el mundo se ha vuelto multipolar y no hay una hegemonía clara, digamos. Sí puede haber una hegemonía sistémica, pero no desde un Estado-nación. Para que, digamos, en algún punto las consecuencias de ese posicionamiento político sería también asumir cierta autoridad en toda América, ¿no? Estados Unidos volver a consolidarse como autoridad competente para todas las naciones de América, y ahí obviamente Trump encuentra ciertas resistencias donde seguramente va a ir a tratar de intervenir, como es una política estadounidense clásica ya, ¿no? Digo, Venezuela es una resistencia. Para Cuba Latinoamérica la doctrina Monroe fue terrible, y por que eso Trump ponga tanto énfasis en Latinoamérica también es nocivo, porque la doctrina Monroe después se complementó con la doctrina del garrote, de Roosevelt. Sí. Y el patio trasero, ¿no? Donde había algún conflicto o algún foco de oposición a Estados Unidos, automáticamente viene intervención militar. Por eso me parece importante esta noticia, como no es al pasar, porque en la nueva reestructuración geopolítica después de la pandemia, lo que estamos viendo es una idea de Trump, también en vistas a las elecciones que van a ser en noviembre en Estados Unidos, y que para la región latinoamericana puede implicar serias consecuencias. Sí, igual está 10 puntos abajo en las encuestas, así que parece difícil que Trump pueda seguir dirigiendo los destinos de Estados Unidos después de noviembre. Todo puede cambiar, ya ha demostrado ir atrás y después terminar ganando, pero bueno, daría la impresión, y sobre todo porque la crisis del coronavirus sigue empeorando, no hay ninguna vista de que vaya a mejorar en Estados Unidos. Sí. Situación compleja, que no es solamente una situación compleja para Estados Unidos, porque siempre trae cola las decisiones que se tomen en el gigante estadounidense. Desde el sur conversamos programas anteriores sobre la organización que está teniendo la sociedad civil en ciertos barrios de Chile para poder paliar las consecuencias de la pandemia en un contexto de ausencia de su Estado nacional. Tenemos una nota de New York Times que se refiere un poco a esta situación del estallido social y las condiciones económicas de su población. Sí, donde hay un Estado completamente ausente, y leyendo la noticia me llamaba la atención, no solo ausente por no tener políticas públicas, sino desde la ignorancia en sí mismo de conocer el funcionamiento de los barrios populares en Chile. Daba el ejemplo del nuevo ministro de Salud, que hacía una autocrítica de que las ayudas, que se exigió una cuarentena estricta, pero que no se generaron las condiciones para que las personas que no podían salir a trabajar tengan algún tipo de ingreso. Y como casi anoticiándose en ese momento de que la gente vivía al día y hacinada y con pocas condiciones de higiene. Como que ahora el gobierno chileno se dio cuenta de que esa situación era así. Sí, parece que se enteró ahora que si bien Chile ralentizó su economía en los últimos tiempos, y si bien la ralentizó, sí tuvo
un crecimiento bastante grande, porque uno de los datos económicos interesantes para pensar es que Chile quintuplicó su Producto Interno Bruto desde la década de los 90. Lo que pasa que ese dato que pareciera ser que tenés un Chile próspero, en realidad si abrimos repartido entre 4 o 5. Claro, exactamente. Lo que en realidad consolidó es la desigualdad social, porque hay una pobreza extrema de gran parte de la población chilena y riquezas concentradas en muy pocas manos. De ahí viene que tenés un Chile que, a pesar de haber quintuplicado su Producto Bruto Interno, vio en noviembre movilizaciones masivas, justamente porque es asquerosa la desigualdad que hay. Sí, motorizada por esa clase media baja, sí. Muy frágil, sí. Con poca participación política en las elecciones. En Chile no es obligatorio el voto y tampoco hay demasiada conciencia en cuanto a eso. Y bueno, se vio empujada ante la crisis económica que se avicinaba previo a la pandemia, que obviamente ahora se ha agudizado completamente, ¿no? Pero bueno, hemos hablado el programa anterior de que bueno, algunas cuestiones positivas trae a veces un escenario tan complicado. A la hora tendríamos una noche muy tranquila con los de la organización Amigos Perros. Vos sabés que hoy en la tarde dijimos, tienen una tarde muy tranquila. A la noche, cuando sea el programa de radio, es el momento. Durmieron toda la tarde. Bueno, acá está Catarina ladrando, obviamente. Se enoja mucho con su hermano chiquito. Y Emma, que lo único que quiere hacer es jugar. Ahí parece que hay silencio. Vamos a ver cuánto dura. Esto es hacer radio en cuarentena, sin el estudio, en tu casa. Y con muchos perros. Estábamos hablando de la situación de Chile. De la organización en los barrios, que era como el lado positivo de la crisis tanto política como sanitaria que está afrontando el país trasandino. Como habíamos conversado la semana pasada, cuando hablábamos de nuestro país vecino Chile, sin dudas la organización es la respuesta ante la opresión. Y con la organización pasa un poco lo que decíamos antes de Seattle. ¿Qué es lo que está pasando en Paraguay? Que no habíamos conversado, la verdad, creo que desde lo que va de la pandemia, Paraguay no lo hemos mencionado. Si lo mencionamos fue muy por arriba. No, de hecho, se mostró a Paraguay como un modelo bastante exitoso frente al coronavirus, ya que tiene muy pocos casos, no llega a 1.600 casos y 13 muertos tuvo desde que arrancó la pandemia. Sin embargo, también hay una especie de organización que se movilizó en contra de la corrupción en Paraguay, en Asunción. Aparentemente habría varios casos de corrupción dentro del gobierno paraguayo y bueno, eso motivó una manifestación con mucho cuidado por lo que hemos leído, ya que fue en sin auto. Bajarse de sus coches, digamos, con los protocolos necesarios. Claro, con todos los protocolos. No algo anticuarentena en Argentina o a lo Bolsonaro en Brasil. La movilización intentó demostrar el cierto hartazgo que tiene la ciudadanía paraguaya con el gobierno, en concreto con Abdo Benítez y el ministro de Hacienda, Benigno López, contra el que tampoco faltaron pancartas y caricaturas en las que se le representaba como un virus. Lo que se pretendió fue expresar el descontento que se tiene con la gestión del gobierno durante la pandemia. Hubo ahí muchas voces opositoras que los acusaron de endeudar al pueblo con la petición de un préstamo por 1.600 millones de euros para hacer frente al COVID-19 y algunos casos de corrupción. Sí, y que la imagen del presidente ya estaba lesionada por un acuerdo secreto firmado justamente con Bolsonaro sobre la represa de Itaipú, que beneficiaba claramente a Brasil en la explotación hidroeléctrica. Así que bueno,
la mayoría de los países que están atravesando así crisis sociales tienen que ver con problemas que ya venían y que se agudizan con la situación sanitaria y económica a través o a raíz de la pandemia. Y recuerdo que en Argentina se intentó hacer convenios con las clínicas privadas. También se había hablado de expropiación en ese momento. Por supuesto que en este país que pareciera ser tan reacio a beneficiar al pueblo, eso no pudo ser posible. Como tampoco fue posible la expropiación inmediata de Vicentín, ya lo hemos conversado, después vamos a hablar un poco más del tema. Sin embargo, en Perú pareciera ser, siempre se puede dar un paso atrás, ¿no es cierto? Sí, de hecho fue en tono de amenaza más que de realidad, pero el presidente anunció que si esta semana no se llega a un acuerdo en cuanto a los precios que le van a cobrar el sistema de salud privado al Estado para atender pacientes de coronavirus, directamente expropiaría las unidades. Clínicas privadas. Sí. Invoca para tomar esa decisión a la Constitución, en Argentina es lo mismo, y la seguridad nacional, y bueno, dio este plazo, ¿no? Si no hay acuerdo, en 48 horas se expropiarían transitoriamente las clínicas privadas para dar respuesta a las necesidades sanitarias frente al COVID-19. Sí, el sector privado dijo que estaba un poco extrañado por por el discurso, las palabras del presidente, porque solamente decía que faltaban para cerrar el acuerdo algunas cuestiones legales, pero no de precios. Igualmente la nota da cifras y lo que pretendía cobrar el sector privado era un 50% más caro de lo que cree un precio justo el Estado peruano. Exactamente. Ahí esa es la disputa y por eso el Estado no acepta esos contratos. Pero bueno, toda la región comparte problemáticas, obviamente la pobreza, pero también en cuanto a la macroeconomía y la extranjerización y la privatización de las economías, sí, que en estas situaciones donde se necesita justamente un mando central que organice la cuestión sanitaria, queda al descubierto de que el Estado se encuentra muy rápido con impedimentos y muy recortado su poder de acción. Se nos hizo creer a los ciudadanos latinoamericanos, aunque fue una política implementada a nivel mundial, pero se nos hizo creer que lo público era ineficiente, que lo público era ineficaz, que el Estado era un gigante totalmente inepto y corrupto que malgastaba sus recursos. Y daba muy malos servicios. Y la solución a eso era entonces la privatización. La ¿Por eficacia qué? del mercado. Porque lo privado es mejor, ¿no? Sí, me imagino que se basa en esta cuestión de la competencia o que si lo haces para ganar plata lo vas a hacer bien. Y hoy queda al descubierto que ante situaciones de emergencia no es el sector privado el que puede dar respuestas a todos, porque justamente es más que privado un sector privilegiado. Lo privado implica el acceso de pocos a la salud, a la educación, a los servicios, etc. Por lo tanto, ante situaciones de emergencia, obviamente que el sector privado va a dar respuestas a aquellos sectores a los que le puedan responder económicamente por sus servicios. Y eso achica enormemente el acceso a un derecho tan básico, en este caso como es la salud. Bueno, nos contaba la corresponsal en Estados Unidos que de acuerdo al seguro social que tenía, te atendían o no, o la calidad de la atención. Bueno, eso es lo que genera el mercado y la salud privada. Y recordando, no viene nada mal. Brasil está en la mira, ¿no? Queda en el centro de la carrera global por la vacuna porque va a empezar... Se convirtieron en conejitos de India. Exacto, al tener tanto enfermos. Exacto. Vengan aquí, dijo Jair Bolsonaro. Lo que se va a hacer en Brasil es empezar a hacer las pruebas clínicas de la vacuna británica en San Pablo y en Río de Janeiro. Recordemos que Gran Bretaña es uno de los
Sería como el que picó en punta por ahora. Claro, exacto. Así que van a empezar a probar esa vacuna. De cualquier manera, está también en vistas los proyectos de que en Brasil también se prueben las vacunas. Digamos, Brasil no le hizo asco a nada, digamos. Lo que pasa es que Brasil hoy, por ejemplo, tuvo 41.000 contagios y ya acumula 55.000 muertos. Sí. Así que bueno, además de la vacuna de Gran Bretaña, también tiene un proyecto en pruebas en humanos de Estados Unidos y de China. Y de China, exacto. Todos los países que hoy están como en el top 10 de la posibilidad de lanzar al mercado la vacuna del COVID-19 van a hacer pruebas en Brasil. Esa sería la gran noticia, ¿no? Como vos decís, un conejito de Lindt. Se convirtió Brasil en un gran laboratorio. Sí, más que un banco de pruebas sería. Bueno, sí. Exactamente. Ahí tenemos todos los conejitos de Indias. Bueno, por lo menos ayuden a la humanidad, ¿no? Esperemos que no sean nocivas. De hecho, las vacunas son aplicadas al personal de salud, no a la población en sí mismo, sí, ¿no? Con el personal de salud. Igual ayer leíamos en Clarín, que no sé qué nivel de sustento científico tendrá, pero que los estudios científicos, entre comillas, porque no da mucha precisión, en China sobre la inmunidad de los que han sufrido coronavirus no duraría más de 2 meses. La verdad que es un dato bastante desalentador en esto de la teoría de la inmunidad de rebaño, ¿no? No sé si eso se relacionará con la vacuna. Bueno, podemos preguntarle a nuestro columnista hoy. Que vaya agendando. Si se confirma de que los que tuvieron coronavirus solamente van a tener 2 meses de inmunidad, si eso puede incidir en el desarrollo de la vacuna, que se hacen con esos mismos anticuerpos, supongo. Vamos a preguntar. No tengo ni idea. La que está en cuestionamiento sigue siendo bastante cuestionada, es la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que uno de los que disparó fuertemente contra la Organización Mundial de la Salud y lo sigue haciendo es Donald Trump. Pero bueno, se le cuestiona de alguna manera que su respuesta ante esta pandemia fue bastante y Patricia Bullrich confusa. También. No, bueno. Si Patricia Bullrich cuestionó la OMS, no hay nada más para decir. Cuestionó que el gobierno argentino tomaba la palabra de la Organización Mundial de la Salud como palabra santa. Bueno, una Organización Mundial de la Salud que obviamente está compuesta por diferentes países, que recibe el aporte monetario de diferentes países. De hecho, uno de los, lo hemos conversado, uno de los aportantes que mayor dinero le envía a la Organización Mundial de la Salud es Estados Unidos. Por eso mismo amenazó con quitarle el apoyo financiero a la organización. Pero también recibe el aporte de muchísimas entidades privadas, de laboratorios, farmacéuticas, etcétera. Sí, me llama la atención las críticas que se hacen, por ejemplo, el uso de barbijo. Que primero dijo que no, después dijo que sí. Pero si uno lee los comunicados, es bastante coherente en el sentido de que el uso del barbijo no te inmuniza, no es que vos te pones el barbijo y ya el coronavirus no te hace nada. Pero bueno, en situaciones de hacinamiento, de grandes conglomerados de gente donde no se puede sostener la distancia social, ayuda. Eso es lo que dijo la Organización Mundial de la Salud después de decir de que no aconsejaba el uso del barbijo masivamente. Y cuando dijo del no uso, digamos, masivo, tenía que ver con la escasez de insumos también, que esos elementos sean guardados por el personal médico. Otra cosa que se le achaca es los ida y vuelta con los supuestos tratamientos que van apareciendo, que se van proponiendo. Sobre todo con la hidroxicloroquina. Digo, pero si toda la comunidad científica está medio yendo a prueba y error y a tientas con el coronavirus, sí, ¿qué hace que la Organización Mundial de la Salud no lo haga? Más iluminada la organización. A mí siempre me parecieron los organismos supranacionales bastante inútiles porque es una gran máscara para encubrir los intereses de alguna potencia, casi siempre de Estados Unidos, ¿no? O por lo menos hasta ahora de esa manera, como las Naciones Unidas en sí mismo, ¿no? Pero que se le pegue por este lado me parece que no
no tiene mucho sentido. Como que habría para hacer leña, digamos, si queremos, de la Organización Mundial de la Salud o de estas entidades. Bueno, por ejemplo, un aspecto que la Organización Mundial de la Salud no puede decidir, que la hace un tanto inútil, que sobre eso están trabajando, y es lo que plantea la nota, es que no puede decidir respecto a si la vacuna va a ser o no va a ser propiedad no tiene registro de patentes. Aunque sean de medicamentos, el registro de patentes corresponde a la Organización Mundial del Comercio. Sí, bueno, entonces imagínense. No tiene injerencia ni siquiera en... No, pero eso también explica un poco la visión del sistema global capitalista sobre la salud, ¿no? Sí, es una mercancía más, claramente. Críticas a la Organización Mundial de la Salud me parecen un tanto... Es una nota, yo lo que pensaba hoy, es una nota de La Nación, ¿no? Y me pareció bastante pro-yankee, porque en alguna manera viene a respaldar, si uno se queda solamente con el título, dice, la Organización Mundial de la Salud tiene razón Donald Trump, ¿no? Enlaza esas dos informaciones que fueron bastante comunes en los medios de comunicación y se queda con esa idea. Sin embargo, el propio autor de la nota, estas reflexiones que nosotros hacíamos, las termina haciendo en la nota, con lo cual es bastante... Bueno, es costumbre en Clarín y Nación que tengan un título, las noticias, y después cuando vos las lees, capaz que dicen algo contrario de lo que dice el título. Martín de Ambrosio, el autor de esta nota del Diario de la Nación, que él mismo reconoce después que, bueno, mirá si le vas a estar achacando estas cosas a la Organización Mundial de la Salud cuando nadie tiene certeza sobre el virus, ¿no? Sí, y con las pocas herramientas que tiene la Organización Mundial de la Salud también. Exactamente. Bueno, hemos atravesado las noticias internacionales y no nos queda nada. Vos sabés que me llegó el mensaje de un oyente que cuando dimos la noticia de que descubrieron el huevo más grande, son los de Sebastián. ¿Están atacando directamente? No, porque te tengo muy cansado. Bueno, es ambiguo igual. No sé por qué, yo soy una santa o no. Decilo Sí, públicamente. Obviamente. No es que te estoy amenazando para que lo diga públicamente. Bueno, señores, nos vamos a ir a una pausa. Después vamos a estar charlando un poco sobre las noticias en este querido país. Y nos vamos con una canción. Tú dirás. Sí, que parece que fue hecho a propósito, pero nos vamos con Nunca te jugaste de las pelotas. Regresamos de la pausa. Hay un olorcito. No sé qué estarán cenando del otro lado. Se estarán comiendo, disfrutando. Pero no se escuchan. ¿Están escuchando mientras cenan? No. Sí, yo me imagino esa escena familiar. Un vinito de fondo y en la mesa ya cenando. Mientras escuchan, se divierten, opinan, se enojan con nuestras opiniones, mandan mensajes. Yo me imagino esa escena. Están escuchando y nos quieren comentar que están cenando. Qué rico, qué hambre. Bueno, noticias nacionales en un vinito. Hubo una repercusión que un tanto sorprendió porque fueron los dichos del presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, que se manifestó a favor de la intervención de Vicentín, Pedro Salas. Sí, lo comentamos que el otro día el profesor Liera nos pasaba una captura de pantalla. Bueno, y ahora pudimos leer en profundidad qué era lo que había dicho. Y la verdad que es muy coherente. Obviamente no va a ser un compañero el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, pero bueno, como aliado estratégico en esta causa, la verdad que viene muy bien que alguien del sector y sobre todo de la sociedad rural, porque si fuera de la Federación Agraria creo que no tendría el mismo impacto. Bueno, una de las expresiones que utilizó fue: los de Vicentín chocaron la calecita. Cuestionó obviamente a los dueños de la empresa y defendió la intervención estatal. Hizo una entrevista a Página 12. Me acuerdo que esa misma expresión la tuvo Aníbal Fernández cuando
Massa sale tercero en la elección de 2015. Cuando había ganado en 2013 y parecía que iba a ser presidente, dijo lo mismo, chocó la calecita. Bueno, la cuestión que esto, que no, se manifestó a favor de la intervención y lo que planteó en alguna medida es que no se puede estar en defensa de una empresa que le debe a los trabajadores rurales y que él va a estar defendiendo justamente a sus trabajadores. Y que tampoco se explica cómo una empresa que ha tenido ganancias exorbitantes durante él dice los que últimos cualquiera periodos, hoy tiene semejante deuda. En los agronegocios en Argentina es imposible que se funda. Uh-huh. De hecho, una de las preguntas que se hace en la entrevista es ¿cómo que quieren defender la propiedad privada? ¿No? Preguntándose por aquellos que se han manifestado en repudio a la intervención de Vicentín y dice, pareciera que la grieta tiene que aparecer simplemente porque sí, ¿no? Me pondrán el calificativo que quiera, pero a mí lo que me interesa es cómo hacer para defender a los productores y mejorar la producción. Bueno, ojalá que sus... ¿cómo se llaman entre ellos? Compañeros o camaradas. Lo escuchen. Colegas. Lo escuchen y le hagan un poquito de caso, porque creo que usa una frase que es muy buena, que cuando el periodista de Página 12 le pregunta si está de acuerdo con que siga el directorio de Vicentín a cargo de la empresa, dice, ¿cómo vas a dejar al piromaníaco a cargo del fuego una vez más? Así que estaría de acuerdo con la intervención directamente. Nunca habla de expropiación, en eso se cuida bastante y nunca usa esa palabra, pero sí de que el Estado no puede dejar caer esa empresa por la incidencia que tiene en sus deudas con los productores, que fundiría a muchos productores realmente si Vicentín se cae. Bueno, es más que interesante la grieta dentro de la sociedad rural, que pone un poco, ¿no? Hace un desbalance dentro de un discurso que parecía súper unívoco en rechazo de la intervención que el Poder Ejecutivo propuso de Vicentín. Y sigue la novela de Vicentín. Los dueños se quejan de la opción de Perotti, que también es mala, así que el gobierno sigue amenazando de que si eso se cae, nuevamente se reflotará el proyecto de expropiación. Pero bueno, hasta ahora siguen estando los mismos que fundieron la empresa, siguen estando a cargo de la empresa. Se dio a conocer en uno de los medios una entrevista que le logra hacer un periodista a uno de los dueños de Vicentín, que estaba movilizándose en defensa de su propiedad, y el periodista le pregunta, bueno, pero ¿van a pagar? Sí, ¿Vos cómo te llamás? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿pero van a pagar? Termina diciendo, si me decís que vamos a pagar mañana, te tengo que decir que no. Dice, pero cuando podamos recuperarnos vamos a pagar. Difícil de creerles cuando... bueno, le hemos explicado en otro programa, pero vuelvo a decir, Vicentín no se fundió porque sí, o porque hubo un problema económico, una crisis. Fue a propósito para llevarse los dólares y no pagar un centavo de impuestos dentro del país. Todos en algún momento hemos tenido alguna deuda. Cuando tenemos una deuda, nos llega un aviso de corte. Y cuando no le hacemos caso al aviso de corte, llega el corte. No hay, bueno, dale, te esperamos. Cuando vos puedas, qué tranquila, cuando vos puedas nos pagás. No existe eso. ¿Por qué para Vicentín? Y sí. Vicentín pidió la intervención del Estado, está bien que en ese momento el gobierno era de Macri, pero ya el año pasado, previo al concurso de acreedores, había pedido la intervención del Estado. Que obviamente un gobierno que ya había perdido las elecciones no se hizo cargo de esa situación. Pero imagino que la estrategia era fundir la empresa y que toda esta deuda, llevarse la plata afuera y que toda esta deuda la pague el Estado argentino. Y ellos siguen siendo parte de la empresa.
Cuando uno escucha estos comentarios como el de Pedro Salas y uno también reflexiona sobre las incoherencias en defender la intervención de una empresa que tiene deudas millonarias con la nación argentina, me parece que nos muestra que gran parte de las movilizaciones que se produjeron en rechazo a la intervención, más que una convicción en defensa de la propiedad privada, en defensa a la empresa, creo que es una movilización que donde emerge, más que la defensa de eso, el rechazo a cualquier expresión que se puede asemejar con el socialismo, el comunismo. Creo que es más macartista que sale en la movilización. Sí, es muy ideológica. Hay un componente antiperonista, gorila, muy fuerte. Sí. Y no gorila como antipopular, sino gorila antiperonista, ¿no? Bueno, lo hemos visto a las personas que estaban defendiendo a Vicentín, ¿no? Vimos un Duna todo podrido, un 13B. La verdad que se hace difícil entender que estas personas estén a favor de una empresa que estafó al Estado. Por ende, estafó a todos los contribuyentes argentinos. Exactamente. Bueno, y tenemos una película que se renueva una vez más sobre YPF, que hay una demanda millonaria contra la petrolera en Estados Unidos. Sí, esta petrolera que está demandando a la Argentina era una subsidiaria YPF que compró en los años 90 para extender YPF y agrandar el negocio, digamos, de YPF. Una YPF ya privatizada, ¿no? Pero con cierta participación del Estado que hace que se haga cargo de las deudas. No se dieron cuenta los directivos de YPF en ese momento, allá por la década del 90, que esta empresa tenía en marcha muchos juicios por daño al medio ambiente. Una vez que se hace cargo YPF de la empresa, que la compra, caen estas demandas y por ende, al ser el nuevo dueño, se tuvo que hacer cargo de esas demandas que, bueno, se fueron bicicleteando y pateando, y parece que ahora se está por llegar a una instancia de definición y acumularían 14.000 millones de dólares de esos pagos. Y YPF vale casi 2.000 millones, siendo generosos. Supera exponencialmente lo que vale YPF esa demanda. Que yo no sé qué se hace en ese caso, la verdad. Sí, el peor de los escenarios. Las otras demandas que tiene, que le hemos comentado en el programa anterior, también suman más o menos un monto similar, digamos. Pero bueno, pagamos un número redondo, 30.000 millones de dólares que YPF debe. Cuando vale 2.000, le damos la llave y que hagan lo que quieran. Pero es increíble que esas causas no prescriban. Digamos, porque si vos bien explicaste, o si yo te entendí bien, YPF tiene relación con otra petrolera que tuvo juicios por contaminación, ¿no? Se la demandó por contaminación. Y inmediatamente esos juicios le caen a YPF. Exactamente. Esos no prescriben. Eran de otra empresa, pero ahora como tiene YPF las acciones, ¿no? Sí. La compra, digamos. La compra. También compra todos los juicios, demandas a la otra petrolera. Sí, que era Maxus, la empresa norteamericana. Buitre. Bueno, de hecho está bajo un fondo de inversiones que se encarga de comprar títulos defaulteados, que serían los famosos fondos buitres, ¿sí? Así que lo mismo que la otra deuda que tiene la otra demanda que se puede convertir en deuda, que tiene que ver con la nacionalización y los pobres eskenazi que se vieron afectados por la decisión del Estado de Argentina. Bueno, le hicieron un juicio y un fondo buitre compró ese juicio y es el que está reclamando ahora estas desorbitantes sumas de dinero. Pensar que hay causas graves como denuncias por abuso sexual que pueden llegar a prescribir
y esto no. No, esto no. Así funciona la justicia dentro del sistema capitalista, ¿no? Exactamente, sí. Otra vez más, los poderes al servicio del sistema económico. Un claro ejemplo, ¿no? La única ventaja que tiene Argentina ahora es que su economía está tan destruida que es como, bueno, sí, ponete la cola. Es como cuando alguien se declara insolvente, ¿no? Sí, ponete la cola que en algún momento va a cobrar. Exacto. Bueno, creo que atravesado lo que teníamos hoy para las noticias nacionales. Vos que siempre estás mucho más atento al asunto, no sé si, supongo que sí, quizás, hay novedades sobre la cantidad de contagios hoy de COVID-19 y de fallecidos. Sí, y tenemos novedades sobre cómo va a continuar la cuarentena, recién se acaba de publicar. Pero bueno, hoy tenemos 2.606 nuevos contagios, superando el piso de los 50.000. Y 34 nuevos muertos en la Argentina, que ya acumulan 1.150. Mañana va a haber un comunicado con un video grabado, no va a ser distinto a otros anuncios de cuarentena. Y vamos a volver a la fase 1 en el área metropolitana, ¿sí? En lo que conocimos como AMBA durante esta cuarentena. Va a mantener alguna flexibilización, a diferencia de la primera etapa que transcurrimos allá por marzo, porque se mantiene en Capital Federal la salida para los chicos en los fines de semana y se mantienen abiertos los bancos. Pero ya no van a poder abrir ningún negocio que no sea, ningún comercio que no sea esencial, y el transporte público también se va a restringir dentro de los que se consideran trabajos esenciales. A su vez también se va a restringir y van a poder viajar en transporte público interurbano, digamos, de capital a provincia, de provincia a capital, los más esenciales, digamos, un esencial 2.0. Médicos, enfermos, digamos, salud y seguridad, imagino. Acá la noticia de Clarín no aclara exactamente cuáles serían, pero bueno, en total son 56 actividades que se consideran esenciales, pero dentro de esas 56 se va a hacer una selección de los que van a poder utilizar el servicio público entre jurisdicciones. Bueno, mañana tendremos certeza sobre estas nuevas definiciones. Cerca de las 11 de la mañana, cerca del mediodía, vamos a tener la palabra del presidente, del gobernador y del jefe de gobierno. Bueno, luego de la pausa vamos a estar con nuestro columnista de ciencia en esta columna que hemos denominado ¿Qué hay de cierto viejo? Así que después de la canción que tú dirás cuál es, nos reencontramos en la columna de Lautaro. Vamos a escuchar Espejos de la uruguaya Luciana Mochi. Todo lo que busco está en mí. ¿Estás desconectado? Un vinito radio te spoilea la realidad. Spoilear, 2 puntos. Contarle y o mostrar la información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un vinito entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en cuestionamiento la realidad que te estamos spoileando. Punto. Regresamos de la pausa, vamos a dar inicio a nuestra columna de ciencia que hay de cierto viejo y ya estamos en contacto con Lautaro. Te damos la bienvenida, Lautaro. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, una de las noticias que necesitábamos de tu aclaración tiene que ver con algo que han retomado varios medios de comunicación. En este caso estoy frente a una nota que ha sacado el diario Página 12, pero la verdad es que lo ha retomado La Nación, Clarín, Infobae, etcétera, etcétera, sobre la relación entre coronavirus y grupo sanguíneo. La nota lo que plantea es que muchos expertos de todo el mundo intentaron encontrar pistas sobre por qué algunas personas infectadas con coronavirus se enferman gravemente y otras menos. Algunos creen que la respuesta a esta pregunta puede encontrarse en los genes. Hay al menos 3 estudios científicos distintos, uno llevado adelante por científicos europeos,
otro por expertos chinos y un tercero de una firma estadounidense que establecieron una relación entre los grupos sanguíneos y los efectos que el coronavirus pueda causar en la salud de las personas. Los pacientes con tipo de sangre cero parecen tener mayor forma de protección contra la enfermedad en comparación con otros tipos de sangre, en tanto que las personas con tipo A presentarían síntomas más severos de COVID-19. La cuestión es, ¿qué hay de cierto en todo esto, Lautaro? Bueno, mira, para empezar a aclarar, muchos medios que tenés razón levantaron la nota. Hay algo que no aclaran, y es que los propios, digamos, en todos estos estudios, todas las publicaciones se aclaran como preliminares y que no tienen todavía una, digamos, la comunidad científica no las respaldó todavía, porque en realidad son más que nada estudios o relevamientos estadísticos, donde por ejemplo en uno de los tres que describiste, que se hace en China, la población en estudio son 2.000 y pico personas, donde lo único que se ve es los infectados, el 45% son factor A o grupo A sanguíneo. Y ellos, digamos, proponen como hipótesis que pueda tener algo que ver. Pero bueno, digamos, la crítica a este estudio es que en general este tipo de estudios que se conocen por ahí como asociaciones epidemiológicas, digamos, necesitan primero, para ser relevantes estadísticamente, hacerse a una población mucho más grande de personas, mucho más homogénea y con muchos más factores a tener en cuenta. Porque, por ejemplo, no tienen en cuenta la edad, el sexo, ni siquiera si hay enfermedades anteriores. Y incluso si se logra establecer una especie de asociación, ese sería como el primer paso. Después hay que seguir o ir, digamos, a los laboratorios, hacer estudios in vitro, con células, con modelos animales, para, digamos, tratar de describir una explicación, un mecanismo molecular que implique, digamos, el grupo sanguíneo. Y eso es algo, digamos, que lleva muchos años. Digamos, durante la pandemia, bueno, muchas notas por ahí titulan igual, ¿no? Como que un grupo de científicos descubrió que tal cosa. El 90% va a ser falsa, digamos, porque es algo que lleva muchos años. Capaz que dentro de muchos años al final se confirma esto que estamos diciendo hoy. Con suerte no nos va a importar, porque ya está, digamos. Pero bueno, eso. Y en particular, por ahí a mí me resulta raro o polémica la asociación que hacen que tiene que ver con el grupo sanguíneo, que no, digamos, al menos no hay antecedente de ninguna enfermedad donde el grupo sanguíneo, digamos, forme parte de la respuesta inmune. Claro. Digamos, el grupo sanguíneo es solamente una clasificación del tipo de sangre para las transfusiones sanguíneas. No sé. Ojo, igual, o sea, puede ser que por ahí que se encuentre en una asociación, pero a priori, digamos, estamos muy lejos de llegar a aclarar, de definirla. Está buena la aclaración porque la verdad que cuando hemos visto la noticia, de hecho varios hemos escuchado que han planteado, bueno, yo soy grupo tanto, entonces sí, no me jode tanto el coronavirus. Eso iba a decir de que a veces lo peligroso que son estas noticias, porque imagina que pueden generar una psicosis, ¿no? El que tiene el grupo sanguíneo que supuestamente es más vulnerable al coronavirus puede generar algún tipo de pánico, angustia, bueno, todo lo que hemos descrito que sucede en la cuarentena normalmente, y encima se suma de que sos el grupo sanguíneo que el coronavirus prefiere para atacar. Claro. Sí, mirá, si me pongo alcohol en gel, uso barbijo y encima soy del grupo no sé cuánto, yo no tengo ningún problema. Relajo. Claro, otra de las consecuencias puede ser también eso, ¿no? El relajo de los que supuestamente tienen más inmunidad. Pero es ahora que vos lo decís, pero cuando leo la nota la verdad que no había reparado en eso.
Pero ahora, Lautaro, que vos comentás, llamado de atención que te provoca que estén asociando los grupos sanguíneos, cuando, claro, es cierto, no desconozco realmente, de hecho, si hay enfermedades que estén vinculadas necesariamente con el grupo sanguíneo. No lo había pensado de esa manera. No sé si habrá algún rédito económico para alguien, porque hoy también leíamos de que durante la gripe A se recomendaba el retroviral Toflux del laboratorio Roche, que hizo fortuna vendiéndole a todos los estados ese medicamento, y 5 años después estudios dieron de que en realidad no era demasiado efectivo contra la H1N1. Bueno, bien, vale la aclaración. Bien. Súper clara la aclaración, como siempre. Conciso, perfecto, no hay ninguna duda. Esto es una pregunta que necesaria, como especialista, ¿qué pensás que lleva a los científicos a hacer este tipo de estudios? Que, como vos decís, bueno, por ahí dentro de un par de años realmente podemos asociar algún determinado grupo sanguíneo con ser más propenso al contagio del COVID-19 y algún otro que no. Pero, ¿qué lleva a hacer este tipo de estudios? Si en lo inmediato no es... no provoca ninguna consecuencia o una solución inmediata. No, digamos, cubrir todas las probabilidades, qué sé yo, no puedes relajarte, no sabes cuándo va a terminar la pandemia, y se hacen este tipo de estudios. Por ahí, qué sé yo, los que levantan nota, no entiendo bien, sinceramente, por qué son este tipo de estudios, qué sé yo, hay un montón que se hacen hoy por hoy en simultáneo para el coronavirus. También hay digamos, qué sé yo, la necesidad de, digamos, la ciencia busca el conocimiento sin importar por ahí cuánto se va a tardar. Exacto, sí, eso es cierto. Una de las cuestiones que se ha estado estudiando, y nosotros las comentamos en un vinito, es sobre el uso de plasma. De hecho, hoy conocíamos la noticia de que se ha recuperado, incluso Martín Insaurralde volvió a la casa después de que utilizaron como método para recuperar y tratar. Un enfermo de coronavirus que transmitió por Facebook un mensaje pidiendo que le dieran el mismo tratamiento que Insaurralde, que porque había favoritismo con un político y no con él, que tenía la misma enfermedad preexistente que era el asma. Claro. Pero bueno, después los profesionales de salud, los trabajadores de salud aclaraban de que tiene que ver con un protocolo eso, y que no tiene que ver con si sos político o no sos político. En relación a este tratamiento, ¿cómo funciona? Mira, es un tratamiento que ya lleva años, se ha usado en distintas enfermedades, en particular, por ejemplo, en la malaria, y se llama inmunización pasiva o inmunoterapia, que se basa en el hecho de que cuando vos te enfermas, ¿no? Te contagiás por un virus, generás anticuerpos. Entonces eso realmente, yo puedo, digamos, una vez contagiado, donar plasma, y el plasma se usa en las primeras etapas del tratamiento de otro paciente, porque mi plasma, digamos, tiene muchos de esos anticuerpos y ayuda a autolimitar la propagación del virus en otra persona. Claro. Ahora hay un estudio argentino que está elaborando plasma, pero en equinos. Claro, eso tiene un poco más de hecho está bastante más relacionado, por ejemplo, a cómo se hacen las vacunas, porque es tecnología de ADN recombinante. O sea, se logra aislar el ADN del virus, se clona usando bacterias, por ejemplo, sí, que lo amplifican, y después eso, digamos, ese ADN, el virus, mantiene lo que se llama antígeno, que es lo que reconocen los anticuerpos,
y el virus, digamos, tiene la capacidad de replicación como más disminuida. Entonces se inyecta en caballos, producen anticuerpos, se extrae plasma y ese plasma es el que se usa para los pacientes. Lo que tiene esto es que es como más o sea, como más la posibilidad de usar esto muchos más pacientes que si solamente dependiéramos de que un contagiado y recuperado done plasma. Eso por un lado, y también lo que leíamos es que ese plasma es más, digamos, es un tanto más equilibrado, a ver si lo puedo explicar de esa manera, porque te garantizás que todo el plasma que extraigas de los caballos va a tener como la misma carga de anticuerpos, que por ahí los recuperados de COVID-19 no todos en sus plasmas tienen como la misma carga y por lo tanto no son todos igualmente efectivos. En eso, ¿qué hay de cierto? Sí, depende de, digamos, lo que sería como la vida media o no sé cómo decirlo, como la cronodinamia de estos anticuerpos en sangre. En general, cuando vos tenés una primera infección, te contagias por primera vez, digamos, nosotros tenemos dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata, que es como la que está más relacionada, por ejemplo, con la respuesta inflamatoria o con la fiebre, que son los primeros síntomas que aparecen cuando te enfermas, o cuando no sé, te lastimás o te cortás. Y eso, digamos, recluta y activa la inmunidad adquirida. Dentro de esa están los linfocitos T y los linfocitos B, que producen las inmunoglobulinas. En una primera infección, la que más producen es la inmunoglobulina M, que digamos, tiene un pico, y después, en una segunda infección, el pico es de la inmunoglobulina G, que aumenta, digamos, la que se mantiene como basal en sangre. Digamos, así que la verdad que no estaba al tanto de lo que me dijiste, pero puede ser que los caballos ese pico de IgG sea más rápido y más constante en las primeras etapas del contagio, digamos, y por eso sirva y sea más útil. Puede ser, sí. Con esto de la inmunización, hoy comentábamos también la noticia de que nuevos estudios que ya allá por abril, ya algunos estudios en China decían que era muy corto el periodo de inmunización de los pacientes que habían tenido coronavirus. Y como que nuevos estudios van a validar eso y que no sería más de 60 días. Esto, no sé, me imagino que va también en la misma relación con los estudios de los grupos sanguíneos, ¿no? Es como demasiado prematuro dar una seguridad del periodo de inmunidad que genera o no generan los anticuerpos de coronavirus. Sí, sí. O sea, sí, y aparte lo mismo con el tema de los grupos sanguíneos. O sea, no hay antecedente de enfermedades que sean de tan poca inmunidad. Tampoco hay explicación de por qué sería así, por qué sería diferente. Vuelvo a lo mismo, capaz que sí, capaz que son solo 60 días, pero es algo que por ahí lleva más tiempo de estudio. Hay que ver también cómo lo determinan, qué miden, la sensibilidad de lo que estén midiendo. No tenía ese dato de que no hay antecedentes, que haya enfermedades que tengan tan poca inmunización. No, siempre se compara con la gripe, que hay una vacuna por año. Claro, bueno, pero, sí. Pero eso no se debe a que va variando. Claro, pero no sé si los coronavirus se comportan de la misma manera. Claro, eso tiene que ver con que hay distintas cepas. Claro. Pero, digamos, siempre y cuando se mantenga el antígeno del virus, digamos, mientras no haya una mutación ahí, en teoría, por ahí el tema de la gripe en realidad se vacunan todos los años los que tienen factor de riesgo. Claro. En general, alguien que no está inmunocomprometido, o sea, yo no me acuerdo la última vez que tuve gripe, por ejemplo. Sí, resfriado, ¿no? Pero... Claro. Y el periodo de inmunidad que genera alguien que atravesó la enfermedad, ¿incide en el desarrollo de la vacuna o en la efectividad que puedan tener la factura de vacuna, o son dos cosas que van en paralelo y no tienen que ver? No entendí.
Que si el periodo, si se llega a comprobar, digamos, los 60 días o lo que dure, o si es para siempre, eso incide en el desarrollo de la vacuna. Teniendo en cuenta si la vacuna se hace a partir de un virus disminuido o los anticuerpos de los que transcurrieron la enfermedad. La vacuna se hace, o sea, eso, a partir del virus atenuado, digamos. La investigación para desarrollar la vacuna está y va a seguir. Probablemente sea lo más cercano a la prevención, sea la vacuna. Después se verá, o sea, en caso de salir una vacuna también van a salir protocolos, digamos. Capaz que nos tenemos que vacunar una vez al año los próximos 3 años. Eso es algo que sí lleva mucho estudio también. Claro, uno a veces piensa en la vacuna como algo milagroso, una vez en la vida y ya está, pero claro, podría ser una posibilidad teniendo en cuenta que aparentemente la característica es que incluso la característica en cuanto a que hemos conocido casos de reinfectados, por ejemplo, o que tienen muy poca carga de anticuerpos después de haber atravesado la enfermedad, entonces podría ser que la vuelvan a repetir. Entonces, ante ese panorama, quizás, como bueno, bien nos explica Lautaro, se pueda establecer probablemente como protocolo que nos tengamos que vacunar más de una vez contra el COVID-19. Bueno, claro. Pero la vacuna sigue siendo la única solución. Pasa que uno a veces, yo la verdad tengo la idea esta, la vacuna es una sola vez y ya está, te vacunaste. No me imagino que puede ser una vacuna muchas veces. Y Sí, como que conoces del campo, digamos, ¿crees posible que la vacuna esté en septiembre como anuncian los ingleses o para diciembre como anuncian los norteamericanos? ¿O se va a necesitar mayor tiempo para contar con la vacuna? Ojalá esté para mañana por mí, pero sí, puede ser, porque lo que es la secuencia del virus hace ya bastante que está secuenciado, que es como el primer paso, el fundamental, digamos, y a partir de ahí, una vez que se purifica y se amplifica el antígeno del virus, es medio a prueba y error, usando animales, y eso es algo como realmente es muy rápido. Eso sí que por ahí, digamos, capaz que de acá a unas semanas está ahí la noticia de que ya está muy avanzada la vacuna. Bueno, hoy hablábamos que en Brasil se empieza a probar la vacuna británica. O sea, ya está en la etapa de probarse en humanos, hacer la prueba en humanos. Quizás, sí, más que el descubrimiento de la vacuna, probablemente en eso ya está muy avanzado, como vos decís, que las etapas que llevan mucho tiempo en ese sentido ya se descubrió cómo, no sé, las características del virus. Y en todo caso tardamos hasta septiembre o diciembre porque los protocolos indican, claro, que hay que hacerlo en determinada población, cantidad, bueno, tiempo. Bueno, entonces sería esperanzador, ¿no? Es probable que la vacuna la tengamos en septiembre y diciembre. Si queremos ver tiramos más o menos una buena lleno. noticia, Lauti. Confirmo que para diciembre está la Para vacuna. Navidad tenemos la vacuna. Antes. Sí, el 21 de septiembre ya. Que nos olvidamos de ponerlo en las noticias nacionales, pero ayer también se anunció que la vacuna argentina que está desarrollando el CONICET ya está en fase de preclínica, que no sé bien qué significa, pero supuestamente era como una gran noticia. Sí, antes de empezar a usarse en humanos. En animales, ¿no? Se está probando. Claro, la parte de animal ya funcionó, si llegó a esa etapa. No, se está probando en animales y después se puede empezar después pasaría a probarse en clínicas, digamos, en tratamiento, a ver si funciona. Claro. ¿Qué conoces de la vacuna argentina?
¿Cuál es la diferencia entre la vacuna? No, por ahí te es una pregunta que, bueno, no sabemos si lo averiguamos. Entre la vacuna china, británica, estadounidense, argentina. No, que le gusta el mate. No, digamos, digamos, se va haciendo en distintos grupos de investigadores. Claro, la única diferencia es que son distintos grupos, punto. Porque después más o Sí, menos es como una carrera, digamos. siguen las mismas hipótesis o las mismas pruebas para llegar a la vacuna. Sí, en el caso argentino ya aclaraba que este equipo del CONICET partió de la cepa que circula en Argentina, que era distinta a las que están circulando en Europa, por ejemplo. O sea que si sale primero la vacuna europea y nos logramos vacunar, nos contagiamos de COVID europeo, pero argentino sí. Sí, no sé si ese tipo de mutaciones cambian la estructura como para que cambie la vacuna en sí misma, como que, no sé, si la vacuna argentina tiene éxito y funciona, eso se puede vender en otras cepas, claro, en otras cepas también funciona, no sé eso sí, ¿cómo es eso? Sí, el concepto de cepa es que bueno, no es ADN, es ARN en este caso de este virus. Digamos, el material genético tiene algunas variaciones, así como hay, digamos, variaciones entre seres humanos. Claro. Pero lo importante es que eso que tiene el virus que puede detectar nuestro sistema inmune sea el mismo y permanezca intacto. Y es medio como que lo que define el virus. Claro. Si eso es está, el mismo virus, es COVID, digamos, COVID-19. Sí. Exacto, está bien, entiendo el concepto. Bueno, Lauti, teníamos otras preguntas, pero me parece que las dejamos para la próxima columna de ciencia. Estuvimos hablando en algún programa sobre la comunicación cuántica que logró China, pero salieron más noticias que nos hemos topado en la pausa de un minuto, así que las agrupamos todas para la próxima columna. La programación para las computadoras cuánticas. No tengo la más pálida idea qué significa eso. Lautaro con la cara que sí, así que bueno, es un especialista en física cuántica. Lo comprometemos para dentro de 15 días explicarnos todas estas cuestiones de lo cuántico. Bueno, está bien. Te agradecemos mucho la participación y llevar adelante esta columna sobre ciencia que hay de cierto viejo. Buenísima la aclaración que nos hiciste hoy para no andar transmitiendo cualquier información o llamar. No sabes, yo soy grupo tanto, entonces no soy tan propensa al COVID. Buenísimo. Señora, no tiene nada que ver, tenga cuidado, cuídese igual. Y nos estamos encontrando. ¿Alguna palabra final de esta columna? No, espero que hayan entendido que nada, eso. Que no queden dudas y que nada, eso, que sobre todo para detectar las fake news, realmente la comunidad científica es mucho más precavida y mucho más somos más conservadores a la hora de dar noticias. Bien. Declaración. La comunidad científica es mucho más conservadora. Bueno, Lauti, te agradecemos muchísimo y no te quitamos más tu valioso tiempo, que sabemos que estás a full con la universidad. Y nos volvemos a encontrar en 15 días. Bueno, ok. Bueno, muchísimas gracias. No cortes que charlamos un poquito en la pausa. Nos vamos a la pausa. Estuvimos recién conversando con Lautaro Carrere en nuestra columna ¿Qué hay de cierto viejo? Si les quedó alguna duda, nos escriben que se las hacemos saber a Lautaro para resolverlas de inmediato. Bueno, vamos a escuchar Sombras en la pared de Peces Raros.
Bueno, después de haber estado charlando con Lautaro Carrere en su columna sobre ciencia que hay de cierto viejo y que por suerte nos pudo aclarar que no le hagan caso a las noticias que establecen algún tipo de asociación entre los tipos de sangre y el COVID-19, porque son estudios muy recientes que están en fase de investigación y que no tienen ninguna certeza hasta el momento. Así que hay que seguir estando en casa con todas las medidas de higiene que tanto se han recomendado, que tanto hemos dicho también. Lavado de manos, el uso de alcohol en gel. Y la distancia. Y la distancia social. Y el uso de barbijo. Vamos entonces a recordar qué pasó un 25 de junio, un día como hoy, pero en los distintos años en nuestra historia. Uno de los hechos importantes, un 25 de junio, pero de 1903, fue el nacimiento de un excelentísimo escritor, George Orwell, que escribió, por ejemplo, La rebelión en la granja y 1984. Que dio origen al reality show Gran Hermano. Exactamente, exactamente. Que con lo que sucede en China, con el tema de las apps que controlan geográficamente o geolocalización utilizan, se traspoló, digamos, ese Gran Hermano a la vida social, ¿no? Bueno, la novela transcurre de esa manera. Exacto. En 1961 nació Ricky Gervais, un cómico británico creador de la serie The Office. Desconozco al cómico y a la serie. Tendríamos que volver a llamarlo al columnista de cine. S.O.S. Profeliera. En 1962 nació Ricardo Iorio, emblemático, cantante, músico argentino, ex líder de la banda Almafuerte. B8, Hermética. Bueno, sí, uno de los padres del heavy metal nacional. Exactamente. Ricardo que en el último tiempo enloqueció y se convirtió en militante de Biondini. Claro, no sabía si había que decir. Perfecto, listo, fue tu tarea. Lo dijiste vos. En 1963 nació el cantante George Michael, cuyo verdadero nombre es Georgios Panagiotou. Más difícil, menos mal que se puso George Michael. Que murió no hace tanto, hace un par de años nomás. No recuerdo exactamente, pero... A mí me interesa más recordar que un 25 de junio falleció Michel Foucault, el filósofo francés, que lo hemos mencionado bastante, sobre todo en los inicios de la pandemia, porque cuando hablábamos, por ejemplo, de Paul Preciado que ha sido discípula de... 2016 Foucault. Murió George Michael. Gracias. Hace 4 años. Y Foucault, que se murió por otra pandemia. De hecho, lo hemos aquí catalogado de esta manera. La pandemia de HIV, del SIDA, ha sido fallecido por esas causas, que ha dejado en la filosofía y en la sociología, yo diría que en todas las ciencias del campo de las humanidades, un legado enorme. Una de las cosas que leía sobre Foucault es que... hace pocos años se planteó que fue, a partir de una investigación, uno de los el filósofo más citado en todos los papers, investigaciones o escritos del área de las ciencias humanas. Sí, si hiciéramos un ranking del siglo XX de los filósofos más importantes, estaría en el podio, ¿no? Foucault, Sartre y Heidegger creo que serían los 3 más importantes. Y él, que se definía como nietzscheano. Sí, ávido lector. De hecho, hizo toda una revalorización de la doctrina de Nietzsche, de la filosofía de Nietzsche, que había quedado bastante manchada por error, porque nunca quiso decir lo que dijeron los nazis que dijo Nietzsche, y él hizo toda una revalorización también lo que dio origen al existencialismo y al posmodernismo en el siglo XX, justamente. Recordamos entonces el fallecimiento, la pérdida, la verdad, ¿no? Un gran como Foucault. En 1986 hubo 8 muertos y 35 heridos en un atentado contra el tren turista que hacía recorrido entre Cusco y Machu Picchu en Perú. Desconocí absolutamente este hecho. Sí, fue un ataque de Sendero Luminoso, uno de los grupos guerrilleros de Perú,
que se reconocen como marxistas o como, digamos, emparentado con lo que hacían las FARC en Colombia. Bien. En 1997 falleció Jacques Cousteau, el oceanógrafo francés. De chico algún documental hemos visto. Exactamente. Acá también yo necesito la ayuda del profe Liera. En el 2009 falleció Farrah Fawcett, actriz estadounidense. No sé qué película habrá realizado. Falleció Michael Jackson, el rey del pop. Y otras cosas. Bueno, no tan vamos a recordar como célebres. no, obviamente. De hecho, fue acusado de abuso a menores de edad. Sí, de pedofilia. De pedofilia, exactamente. Hay un documental en Netflix que es fue muy comentado, yo no lo vi, pero que dice que es muy recomendable, sobre justamente esta parte más oscura del ídolo del pop. Bueno, ahora que tenemos un montón de fallecimientos el 25 de junio. Miren todas las que siguen. En el 2015, Alejandro Romay, el productor, empresario de televisión y teatro argentino. El padre de Diego Maradona en el 2015 también falleció un 25 de junio. Y la Coca Sarli en el 2019. Emblema del cine erótico argentino. También le hemos perdido un 25 de junio. Y también tenemos 25 de junio, Día de la gente de mar. La gente que trabaja en el mar. Como un reconocimiento a esa gente que trabaja en el mar. Me he tomado el trabajo de buscar qué quería decir Día de la gente de mar. Después se celebra el Día Mundial Antitaurino. Que lo primero que pensé fue, ¿qué pasa con los de Tauro? Me hace pensar cuando dijiste gente de mar, a Aquaman o los Atlantis. No, me muero. Alfonsín Storni había pensado yo, la gente que se No, yo me imagino gente con branquias. Qué increíble, ¿no? Cuando uno lee y supone, saca conjeturas de qué será, es mortal. Yo pensé que era la gente que se suicidaba en el mar. No, es la gente que trabaja en el mar. Más trágico te llevo la cabeza. Y cuando leí que se celebra el Día Mundial Antitaurino, me sentí absolutamente identificada porque asocié inmediatamente taurino con el signo Tauro, y yo dije, ¿qué? ¿Hay gente que odia a los que somos de Tauro? Porque tenemos un carácter terrible. Bueno, no. Me equivoqué también en mi supuesto. Un poco yoico. Poquito. El día de hoy, 25 de junio, se celebra el día antitauromaquia, que es esa práctica ancestral que se hace en España, que es reprobada por muchísima gente, que es, bueno, lo que todos conocemos como cuando a los toros cuando se hacen las celebraciones con los toros en España, bueno, hay un rechazo a esa práctica española y por eso es el día antitaurino. ¿No? Que vemos los toreros como para demostrar su heroísmo, su pinchan al pobre toro. Masculinidad, su virilidad, su nobleza, ¿no? Su bravura, hacen todo ese circo con los pobres toros y bueno. Animales que están previamente drogados. Exacto. Y se van lastimando de a poco hasta que son ya inofensivos, ¿no? Cuando le da las últimas tocadas. Así que hoy se celebra ese día en rechazo, en repudio a esta práctica ancestral en España. Y también se celebra el Día Mundial del Vitiligo, que es una enfermedad en la piel. Así que se reconoce, ¿no? Como se visibiliza la enfermedad. Como otras que hemos también nombrado. Exactamente. Bueno, terminamos las efemérides del día de hoy. Vamos a escuchar una canción de Vetusta Morla que se llama Consejo de Sabios y que nos anticipa recomendado de hoy. La recomendación literaria nuevamente. Exacto. Escuchábamos una hermosa canción de Vetusta Morla, Consejo de Sabios, que me hizo recordar, no sé qué asociación hice, pero me hizo recordar
que ayer se conmemoró un año más del fallecimiento de Rodrigo Bueno. Ese día recuerdo que, bueno, mi hermana escuchaba muchísimo a Rodrigo Bueno y era muy fanática del Potro Cordobés. Y ese día mi padre nos despertó para avisarnos que había tenido un accidente, que había fallecido Rodrigo Bueno. Obviamente estuvo la televisión prendida todo el día y nos anoticiábamos de los sucesos que habían llevado al fallecimiento de este cantante cordobés. Que estaba en el pico de popularidad, ¿no? Exactamente. Y tenía 27 años, así que se sumó al club de los 27. Sí. Que bueno, hay una película en Netflix argentina muy, muy, muy bizarra, que si la quieren ver se llama El Club de los 27. Es probable que se rían un rato. ¿Cuál es el recomendado de hoy? ¿Y por qué escuchábamos Vetusta Morla? Porque escuchando radio, después de haber conocido esta hermosa canción Consejo de Sabios de Vetusta Morla, le hacen una entrevista a Elvira Sastre. Elvira Sastre es una escritora española muy joven. Nació en 1992. Que no tiene nombre de joven. No. Bueno, quizás, la verdad desconozco, quizás en España es un nombre muy común, usado y no representa para los españoles un nombre antiguo. Nació en el 92 y tiene ya reconocimiento en el mundo literario, si bien en su carrera en el campo de la literatura se ha dedicado a escribir poemas, y también en paralelo, además de escribir sus poemas, se ha dedicado a traducir, y acá es donde entra en juego su asociación con Vetusta Morla, porque ella cuenta que no solo tradujo canciones de Vetusta Morla a otros idiomas, sino que ha colaborado en la escritura de las letras de Vetusta Morla, alguna de ellas. De hecho, Vetusta Morla junto con Elvira Sastre hicieron una canción en homenaje a los trabajadores de la salud en España en este contexto de pandemia. Eso es un dato súper actual y casi de color. Pero bueno, les recomiendo la lectura de la novela Días sin ti. Es una novela que Elvira Sastre publicó el año pasado, es muy reciente, del 2019, y por la que Elvira Sastre recibió el premio Biblioteca Breve, un premio español. Tiene muchos escritos Elvira Sastre. De hecho, hoy, por ejemplo, recordaba un poemario que escribe Elvira Sastre, que se llama La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida. Un poemario breve, bellísimo. La verdad que, a ver si lo digo bien, tiene una pluma como suave pero intensa. Y esa característica en la escritura de Elvira Sastre la vuelca en su primera novela, Días sin ti, que guarda esa esencia, ¿no? Es simple, pero con pocas palabras logra expresar, en este caso, muchas cuestiones sobre el amor, el dolor, la melancolía, la soledad, el miedo, en definitiva sobre la vida misma. Días sin ti nos cuenta la historia de Gael, es un joven escultor, y su abuela Dora, que fue maestra durante la época más difícil de España, que es la Guerra Civil. Entonces vamos a ir conociendo, a medida que leemos Días sin ti, dos historias de amor, de amores truncos, tanto la historia de Dora, su abuela, durante la Guerra Civil, como la historia de amor de Gael, truncos por diferentes motivos, y al mismo tiempo dos historias que se van nutriendo, porque a medida que a Gael le van sucediendo situaciones en el amor, va recordando los recuerdos justamente que su abuela le contaba sobre su amor, y los aprendizajes que esos relatos de su abuela le han dejado para poder afrontar su situación amorosa. Pero no es, eso sería interesante aclarar, no es solamente un libro que es de relaciones, ¿no? Describe la soledad, describe el dolor, describe la melancolía, y también los aprendizajes
que uno tiene que tener para afrontar esas frustraciones. Algo muy interesante es que en lo particular me da la impresión que Días sin ti también muestra una visión del amor bastante feminista, aunque su protagonista es varón, porque Gael aprende que cuando otra persona ya no quiere quedarse en ese lugar, no puede quedarse en ese lugar o no puede estar con él, no es la cuestión agobiarla o retenerla, sino justamente darle alas para dejarla ir y aprender que hay que afrontar ese dolor, hay que madurar, hay que identificarlo y hay que bancársela, digamos, ¿no? Cada capítulo de la novela Días sin ti representa un día distinto en ese camino que recorre Gael del desamor. Y es muy interesante. Y es interesante, por ejemplo, que el día cero no tiene título más que día cero. ¿Por qué? Porque da la impresión de que no le puede poner palabras todavía a Gael a esto que le estaba pasando en relación a su pareja. Y me gustaría leerles justamente su día cero. Y con esto cerramos el programa. ¿Qué te parece? Bueno, estaba leyendo un poquito de la biografía de la autora que nombras. 28 años, es extremadamente joven. Sí, sí. Ganó 2 premios ya. En 2018 La sombra del ciprés y en 2019 el premio Biblioteca Breve por la novela que estás citando. Como es una autora joven, bueno, supongo que todos los autores, ¿no? Pero bueno, Elvira Sastre tiene un manejo bastante importante de las redes sociales. De hecho, cuando era muy joven, mucho más chica, tenía un blog de adolescente que lo sigue manteniendo. Pero si están interesados, pueden seguirla en Instagram, tiene Facebook, tiene canal de Telegram, donde uno se puede actualizar de sus publicaciones. Es muy amena ella también, ¿no? Su personalidad. Día cero de Días sin ti. En el mundo hay un hueco para cada persona. Cuando dos personas se enamoran, se vuelven una. El lugar que ocupan pasa a ser solo uno y en él cabe el universo. Por el contrario, cuando alguien falta, su espacio se vuelve un agujero inmenso y aterrador para quien lo contempla. Lo llaman ausencia. A veces son ausencias elegidas y otras veces involuntarias. Pero nada da más miedo que ese vacío. Intentamos pasar de puntillas sobre él, disimularlo con otros cuerpos que no consiguen llenarlo, adornarlo con flores que terminan marchitándose. Sin embargo, lo más curioso de todo esto es que no nos damos cuenta del que el olvido es una trampa, un mecanismo de autodefensa, la salida más fácil, un mal homenaje. No debemos forzar el olvido de quien una vez nos cedió su sitio, sino aprender a volver a ese lugar sin angustia e intentar regresar ilesos. Volver, si acaso, con una pizca de tristeza que celebre aquella felicidad tan lejana. Aprender esto y ponerlo en práctica requiere tiempo, distancia y ganas. Yo solo sé que donde estaba ella, yo ya no cabía. Por más que aferrara su mano a intentar esconderme entre su cabello, no había hueco para mí, y salir de aquel lugar fue una lucha contra mi propio cuerpo que finalmente me dio más fuerza de la que me había arrebatado. Hoy he vuelto al mismo sitio de siempre por primera vez, pero nada es igual. Bellísimo, se los recomiendo Elvira Sastre, en serio. Además es súper amena la lectura de la novela. Se la van a devorar. Bueno, muchísimas gracias por la recomendación. Y nos estamos despidiendo ya hasta el día lunes y que tendremos más precisiones de la nueva cuarentena que en principio arrancaría el 1 de julio. Nos reencontramos el lunes. Los lunes a las 20 horas te esperamos con actualidad, noticias, cine, espectáculos. Un programa más que casero mientras compartimos un vinito y las ganas de hacer radio.
Encontranos en Facebook como Eustaquio Un Vinito, en Instagram Un Vinito Radio 20 o en Twitter @unvinitoradio. Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiades. Un vinito, el maridaje perfecto para empezar la semana.